Señor, te damos tantas gracias, Padre, por el gozo, el privilegio que nos das de abrir la Escritura este domingo, Señor. Y te rogamos eso, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que nos hables claramente acerca de lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que, Señor, pues podamos poner por obra todo esto, Señor, que tú nos quieres decir, Señor. Por favor, danos unos oídos atentos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley, Señor. Te lo pedimos como familia todo esto, Señor, y descansamos en que al final tu obra y tu voluntad se van a llevar a cabo, Señor. Y podemos orar esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues seguimos en esta maravillosa carta de Pablo a los filipenses. ¿No se recuerdan? Hemos visto con el pastor Josué en estas últimas semanas, en el capítulo 1, el sentir del apóstol Pablo, ¿no? El sentir del apóstol Pablo. O sea, esta palabra de sentir, también la veíamos con el pastor, es la palabra froneo, que tiene que ver con pensamiento, con mente, ¿no? Podemos decir que estamos viendo lo que piensa el apóstol Pablo, el sentir del apóstol Pablo, ¿no? O sea, ¿qué piensa el apóstol Pablo acerca, por ejemplo, de las dificultades? Eso lo vimos también en el capítulo 1. Y hoy vamos a ver el sentir o sea, no solamente del apóstol Pablo, no solamente de los filipenses, sino de toda la iglesia, ¿no? ¿De saben quién? El sentir, el pensamiento, la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esta porción que vamos a ver en el capítulo 2 es lo que para muchos llaman, y para lo que muchos es, el corazón de la carta a los filipenses. Porque en realidad esta porción es la que le da el sentido a toda la carta. Y es un himno donde se ve claramente la obra de Jesucristo, la obra de redención, ¿no? Básicamente se ve su muerte, su vida, su resurrección y su exaltación en esta porción del capítulo 2, ¿no? Y Pablo quiere mostrarles a los filipenses y nos quiere mostrar a nosotros como iglesia la humildad de mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a lo que nos ha llamado, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿no? Que es una expresión de esta humildad de mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la carta, ¿recuerdan? Comienza con ¿qué? Con un agradecimiento. Pablo comienza agradeciendo la generosidad y la fidelidad de los filipenses, ¿no? Y Pablo escribe que a pesar de que él estaba en prisión, eso ha resultado en algo bueno, eso ha resultado en algo positivo, pero ¿cómo es posible que en prisión pueda suceder algo bueno y la prisión y las dificultades puedan significar algo positivo, ¿no? Porque la verdad es que Dios es así, el Señor es así, porque eso ha redundado para el progreso del Evangelio, porque todos se han dado cuenta de que si Pablo está preso, es por el Evangelio, y esto es un enorme testimonio para ellos, ¿no? Además, este encarcelamiento ha inspirado a otros para hablar de Cristo abiertamente, o sea, ha empujado a otros, ¿no? Y Pablo piensa que aunque él perdiera la vida, ¿no? Ya déjense de estar en prisión, ¿no? Si yo pierdo la vida, aún eso no sería malo. Porque dice ahí, porque para él vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Su vida está definida por este sentir, mis hermanos, ¿no? O sea, por este pensamiento, por este froneo. Y lo que vamos a ver en este capítulo es el sentir de Cristo, como ya decía, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque si nuestro Señor Jesucristo piensa así, pues nosotros también pues tenemos que pensar así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y es básicamente el patrón que nosotros tenemos que seguir toda nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Que es la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que veíamos ahorita, cuando estábamos participando de la Santa Cena. Y esta es nuestra base, y es el motivo de nuestra vida en Cristo, ¿no? Entonces, versículo 1 del capítulo 2, dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Y siempre en la Biblia, donde hay un por tanto, debemos preguntarnos, pues, ¿qué tanto? ¿No? Y pues lo que vimos con nuestro pastor Josué en el capítulo 1, básicamente, ¿no? Es cómo tenemos que responder bíblicamente a los padecimientos, ¿no? ¿Qué es cómo? Pues con gozo, como lo hizo Pablo, ¿no? Con confianza, con esperanza, comportándonos como es digno del Evangelio, ¿no? En unidad, luchando por anunciar el Evangelio, ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestra cruz, negándonos cada día a nosotros mismos, ¿no? Y Pablo nos dice que debemos estar como iglesia defendiendo el Evangelio. Y por eso tenemos un llamado a caminar en unidad, ¿no? Es bien interesante, mis hermanos, porque la iglesia, a pesar de que pues, somos muy diversos, somos como el ¿dónde está Wally? O sea, hay gente de todo tipo, ¿no? Tenemos una misma o debemos tener una misma manera de pensar. Debemos tener un mismo sentir, ¿no? Y dice Pablo, por tanto, o sea, ya que somos cristianos, ya filipenses que ustedes son hijos de Dios, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿no? Y Pablo parece que está preguntando, ¿no? ¿Si habrá alguna consolación en Cristo? Es como una especie de pregunta retórica. ¿A poco? Pero no, él está diciendo, ya que hay consolación en Cristo, ¿no? O sea, Pablo da por hecho que los filipenses, como hijos de Dios, como creyentes, ya habían experimentado eso. Y nosotros, mis hermanos, si hemos confiado en el Señor, hemos experimentado eso. A poco alguna vez a ustedes los ha consolado Cristo? Creo que sí, ¿no? Muchas veces. Y bien bello, ¿no? Porque usa su palabra, pero también usa hermanos. También usa la iglesia, ¿no? La palabra consolación en griego es la palabra paraclesis, de donde viene la palabra exhortar, ¿no? Que básicamente es llamar al lado. O sea, cuando alguien nos quiere exhortar, no es que alguien nos quiera regañar, ¿no? Aunque a veces sí nos regañan, ¿no? Pero no, ¿no? Sino es que, ¿sabes qué, manín? He visto que ya estás como muy desviado. Te estás desviando del camino, estás todo mal, ¿no? Entonces nos quiere llamar al lado, ¿no? Para que retomemos el rumbo correcto. Eso es exhortar, ¿no? Y me atrevería a decir que aquí, en esta familia que estamos ahora todos reunidos, Cristo nos ha exhortado, ¿no? Y nos ha llamado a caminar bien, ¿no? Y lo ha hecho muchas veces, principalmente por su palabra, ¿no? Pero también ha usado hermanos. Y eso al final, ¿qué pasó con eso? Nos dio consuelo, nos dio consuelo. Dice, si algún consuelo de amor, ¿no? Y la palabra consuelo ahí nos habla más como de un afecto, ¿no? O sea, ¿alguna vez te has sentido así re mal, ¿no? Así, pero bien mal, y el Señor casi casi te dice, venga, chepa acá, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna comunión del Espíritu? La palabra comunión ahí es la palabra koinonía, ¿no? Que quiere decir tener una relación cercana, ¿no? O compañerismo. O sea, yo sé, yo entiendo, ¿no? La koinonía no solamente es irse a comer unos taquitos, ¿no? Con tus hermanos, que luego me invitan, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando ves un hermano que tiene algún tipo de problema, pues, ¿qué haces, no? Pues tienes koinonía, te acercas, oye, maní, ¿qué tienes? ¿No puedo orar por ti? Más, ¿no? Si tú puedes ayudarle, si tú puedes aportar algo a eso que, pues, alguna necesidad que tenga, eso, pueden hacer eso. Eso es eso, tener una comunión, ¿no? Y alguna vez el Espíritu Santo ha tenido una relación estrecha, ha tenido coinonía con nosotros. Claro que sí, ¿no? Si algún efecto entrañable, algún afecto entrañable. En aquella época el afecto no se expresaba así como decimos, ¿no? De te quiero, o así que te quiero de corazón, man, te quiero con el cora, ¿no? Esto de afecto entrañable
quedaría así más o menos como, ¿sabes qué? Te quiero con todas mis entrañas, ¿no? Está más fuerte, ¿no? ¿A poco no cuando éramos, o bueno, ya hablo por mí, ¿no? Cuando era adolescente y me gustaba alguien, es esta idea de que te sentías como maripositas en el estómago. Entonces eso, algo entrañable, ¿no? Algo profundo. Y Dios nos ha amado de esa manera. Dios nos ha amado de esa manera. De una manera entrañable. Dios nos ha amado de una manera profunda. O sea, ¿quién le gana el amor de Dios? ¿No? Es lo único que necesitamos, el amor de Dios. Podemos estar solos, nos pueden haber abandonado, pero el amor de Dios es fiel. Nada nos puede separar del amor de Dios, dice Romanos 8. Dice Pablo, si alguna misericordia, y básicamente misericordia es tener compasión hacia los problemas de otros, ¿no? Y claro que el Señor ha tenido misericordia para con nosotros, ¿no? Es más, en Hebreos 4:6 leemos que tenemos una invitación abierta para recibir de Dios misericordia. Claro que hemos recibido misericordia de Dios. Y todas estas cosas, mis hermanos, solamente muestran una cosa, que los filipenses son creyentes. Ya que tienes esto, ya que tienes lo otro, ya que tienes esto, es que eres creyente. Y es esto la base de lo que Pablo les va a pedir eh, eh, a continuación, ¿no? Número 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y no sé si les ha pasado, que hay días que, híjole, te sale todo bien, ¿no? Pues generalmente siempre hablamos, ¿no? Es que este día me salió todo mal, pero es que en realidad hay días que nos sale todo bien. O sea, desde que te levantas hasta que termina todo bien, ¿no? Pero siempre hay una cosita que nos hace falta, ¿no? Para que el día sea un día así redondo, ¿no? Y si este día hubiera sido así 100% bien, si lo hubiera cerrado con una cena de chicharrón en chile morita, no, ya así completamente, ¿no? Los filipenses habían llevado una ofrenda a Pablo, para Pablo, ¿recuerdan? Están caminando bien, y aunque Pablo está en la cárcel, pues tiene gozo, pero sería una jornada completa, o sea, completa, perfecta, completarían el gozo de Pablo si ellos sintieran lo mismo, si tuvieran este mismo froneo, este pensamiento, esta mente, ¿no? Y esta palabra se repite muchas veces a lo largo de la carta de los filipenses, ¿no? Pablo dice que su gozo estaría completo si todos pensaran lo mismo. Y Pablo los llama a pensar, a sentir lo mismo. Y otra vez, Pablo no está hablando de que todos a partir del próximo domingo, casquete corto ¿no? Y niñas con trenzas, porque así nos hacían en la secundaria, ¿no? Si no, nos dejaban entrar. No, está hablando de que debe haber unanimidad en nuestra manera de pensar. De eso está hablando. Debemos de tener una sola manera de pensar. La iglesia, pues somos muy diversos, pero debemos tener un mismo sentir, mis hermanos, ¿no? O sea, lo contrario de tener un mismo pensamiento sería esto, versículo 3. Nada hagáis por contienda, ¿no? Lo que hace la contienda es que así nos quita el gozo, ¿no? La contienda, ¿qué es lo que hace? Divide a la iglesia, ¿no? Y no estamos llamados a contender, ¿no? Nuestros hermanos no son nuestros rivales. Si en la iglesia, aquí en Sochi, cualquier iglesia, ¿no? Estamos contendiendo con nuestros hermanos por el motivo que sea, ¿no? Evidentemente ya no estamos pensando lo mismo, ya no tenemos este mismo sentir, ¿no? La comunión se rompe y lo que sigue, ¿saben qué es? Y ha pasado, división, división, ¿no? La contienda es la antítesis de la unidad. Entonces no estamos llamados a eso, ¿no? Si estás contendiendo con alguien, arrepiéntate, busca la reconciliación, muere a ti mismo, ¿no?
Está en juego la unidad de la iglesia. Y no estoy tampoco diciendo que en la iglesia nunca va a haber desacuerdos, ¿no? Claro que no. No estoy diciendo que siempre todo así va a ser pinky, color de rosa, ¿no? Sino que no tenemos que hacer nada de manera contenciosa. Eso digo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, vanagloria, ¿no? Es como, pues algo vacío, una gloria vacía, ¿no? Una gloria hueca, algo hueco, ¿no? ¿Estás lleno? Sí, estoy lleno, pero estás lleno de nada. Vanagloria, ¿no? La vanagloria son los 30 segundos de TikTok. O sea, famoso 30 segundos y ya adiós, ¿no? Entonces Pablo dice, no hagas nada por contienda. O sea, no, no para provocar división. No hagas nada que sea vano tampoco. No hagamos nada por contienda, ni tampoco nada inútil, nada hueco, nada inútil, ¿no? Y lo contrario a esto, ¿saben qué sería? Antes bien, con humildad, dice ahí. Cuando alguien hace algo por contienda, lo que está revelando también es la falta de humildad. ¿A poco no cuando alguien no hace lo que queremos, luego saltamos, ¿no? O sea, nuestro orgullo, luego ahí. Y generalmente nuestra respuesta siempre genera contienda. Es eso, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los debates políticos, ¿no? En los debates ideológicos. Todo mundo quiere ganar su punto, todo mundo quiere ganar su argumento, ¿no? ¿Y saben lo que pasa? Empiezan a contender, ¿no? Y es en ese momento cuando la humildad a Dios se va, ¿no? Por eso, buscar ganar puntos, ¿no? En un debate, solo por el gusto de tener la razón, ¿no? ¿No les ha pasado? O sea, que como que nos duele, ¿no? O sea, que nos estén debatiendo y quieres tener la razón a fuerza, ¿no? Eso genera contienda. Y automáticamente ahí, pues la humildad se perdió. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, ¿no? La humildad, pues, podría pensar, ¿no? Que es esto de, ay, pues soy muy humilde, pues que no tengo nada de dinero, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, ¿no? Con no tener dinero, ¿no? Porque pues a muchos nos falta el dinero y nos sobra orgullo, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la humildad según la palabra de Dios, ¿no? Dice ahí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y puede ser que en algún área de tu vida, en algún área de tu chamba, de tu trabajo, tengas un rango que es superior a los demás. Puede ser, ¿no? Pero la instrucción es estimar a cada persona como superiores a ti mismo, pero en tu trato hacia ellas, en tu trato hacia ellas, ¿no? O sea, la humildad no es no tener recursos, ¿no? Sino la manera de cómo nos relacionamos con los demás. Ahí está la humildad. La palabra estimar que aparece ahí nos habla de conducir nuestra mente, ¿no? De conducir nuestra mente, de conducir nuestro pensamiento. O sea, condúcete, eh, eso, condúcete a los demás como si fueran superiores a ti mismo. Así condúcete. Así tenemos que conducirnos, ¿no? Y para que nos quede ya más claro, Pablo dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y no está diciendo acá Pablo que a partir de ahora jamás veas por lo tuyo, ¿no? Sino que más bien también veas por lo de los otros, ¿no? O sea, que tú no seas el centro del universo, ¿no? Que lo tuyo no sea lo más importante. ¿Se imaginan que todas las personas pensaran así? Que se regieran bajo este parámetro, que en la calle tú estás esperando taxi, ¿no? Y luego llega alguien y se pone unos metros adelante de ti, te agarra el taxi, o atrás, ¿no? O aquí bajando la glorita de vaqueritos, ¿no? Entre uno y uno, ¿no? Eso, ¿no? Pues es lo que desea el Señor que hagamos, ¿no?
que seamos bendición para los demás, mis hermanos. Si dejamos a un lado nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, ¿no? Nuestra tendencia a pensar que somos superiores, ¿no? Que somos la última Coca-Cola del desierto, lo más importante, es lo mío es lo mejor, lo más importante. Entonces, de una manera natural, si dejamos eso, de una manera supernatural, nos vamos a comenzar a interesar en las necesidades de los demás. ¿Y de dónde puedo tomar ejemplo? ¿De dónde puedo tomar este pensamiento? ¿De dónde, quién me da este ejemplo, este sentir? Y Pablo nos da el ejemplo nada más, nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, el ejemplo de Cristo de humildad no es solamente una meta, ¿no? O sea, te pongo este ejemplo de humildad y no, sino que es nuestro modelo a seguir, nuestro patrón a seguir, ¿no? O sea, no es solamente imitar el ejemplo de Jesús, sino que permitir que Cristo controle y gobierne nuestros corazones. Y esta porción, como les decía, para muchos era un himno de la iglesia primitiva. Y lo cita Pablo porque conecta súper bien con todo lo que ha venido diciendo. También muchos piensan que Pablo, o sea, no era un himno, o sea, era un himno, pero que Pablo lo había escrito, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero como sea, esta porción es de los pasajes más hermosos en los escritos de Pablo, ¿no? Así que, pues agárrense de sus Biblias, ¿están listos? Dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, froneo, que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Cristo no hacía las cosas por contienda o por vanagloria, ¿no? Él estimaba a los demás como superiores a él, ¿no? Y nadie es superior a Cristo, ¿están de acuerdo? Pero el Señor Jesús lo hace. El Señor Jesús lo hace. Y dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y la palabra forma nos habla básicamente de identidad. Y la palabra siendo, si se dan cuenta, está escrito en presente continuo. O sea, se podrá leer esto así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual nunca dejó de ser Dios en su identidad. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no se condujo en base a, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Porque nuestro Señor Jesús tenía este pensamiento, esta mente, este froneo, este sentir. Él voluntariamente decidió vaciarse a sí mismo. Él se vació a sí mismo. Si estamos en Cristo, mis hermanos, voluntariamente podemos decidir ver a los demás como superiores a nosotros mismos. La misma mente de Cristo. No ver solamente por lo de nosotros, la misma mente de Cristo. Y es una decisión. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Y es a donde Pablo quiere llevarles y quiere llevarnos, ¿no? Como iglesia, a una misma unidad de mente, a que pensemos lo mismo. Y esto se expresa claramente en la vida, en la muerte, la resurrección, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Esto que leímos, ¿saben qué significa? Que Cristo es 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pero lo que sí hizo fue que se despojó, se vació de todos sus privilegios, ¿no? Renunció a sus derechos. Él tenía derecho de ser honrado. Pues renuncio a eso, ¿no? Renuncio a ese derecho. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Pues se humilló. Se humilló hasta el punto de hacerse hombre, ¿no? Y no paró ahí. Eso de por sí ya es bastante humillación para Dios mismo.
No paró ahí, sino el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo ahí es la palabra doulos, que significa esclavo, es el término más bajo en la escala de servidumbre. O sea, lo más bajo, ¿no? Y doulos es un esclavo por voluntad propia. Pero ojo, no es que el Señor Jesús te puso la playera de siervo, ¿no? Y aparentó ser un siervo, haciendo cosas de siervo, ¿no? Sino que su identidad era de un siervo. O sea, el Señor Jesús es un siervo. Él tomó forma de siervo, ¿no? Dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho como cualquiera de nosotros, ¿no? Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo, pero no paró ahí, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Dice ahí que Jesús fue obediente al Padre, ¿no? En Hebreos 5:8, el escritor de Hebreos escribe esto acerca de Jesucristo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esta obediencia también nos habla acerca de la condición humana en la que estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él como hombre estaba sujeto a su Padre. Y lo obedeció, ¿saben hasta cuándo? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esta muerte de cruz es una muerte solamente reservada para criminales despreciables. Un ciudadano romano no podía morir de esta manera, crucificado, ¿no? Y no sé si recuerdan, la ciudad de Filipos era una colonia romana. Y quien hacía así, se le otorgaba la ciudadanía romana. Por eso ellos jamás hubieran pensado morir de esta manera, crucificados, ¿no? Y Pablo menciona todo esto como para que ellos vean el fundamento de lo que Pablo les está pidiendo. Filipenses, consideren a Cristo, consideren lo que el Señor Jesucristo hizo, y a la luz de todo esto, pues estimar a los demás superiores a mí mismo, pues no es nada, ¿no? Dice el versículo 9, por lo cual, ¿no? Por esta humillación de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, ya que el Hijo se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no hay límite, así también el Padre lo exaltó hasta donde no hay límite, hasta lo sumo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Él no se exaltó a sí mismo, ¿no? Sino que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y dice ahí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra vez el nombre nos habla acerca de la identidad, ¿no? Y ese nombre, Dios lo elevó por encima de cualquier cosa, mis hermanos. Por encima de cualquier cosa, ¿no? Cristo es hombre exaltado por toda la eternidad. Ese hombre está exaltado sobre todo nombre. ¿Y para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo dice que todo esto es para que ninguna rodilla se quede sin doblar ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el nombre más alto que existe, ¿no? También para que toda lengua confiese que ¿qué? Que Cristo es el Señor. Y eso lo podemos hacer hoy. Eso lo podemos hacer nosotros hoy. Podemos doblar nuestras rodillas, confesar con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor, y lo podemos hacer de manera voluntaria. Tenemos libertad para poder hacerlo. Me refiero a que el Señor no nos va a hacer manita de puerco, hermanos, ¿no? Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar y que tomamos y que muchos hemos tomado. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Ya pasó todo, mis hermanos. Ya pasó todo.
Él ya se humilló hasta lo sumo y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y saben qué? Ese es su sentir, ese es su pensamiento, ese es su froneo. Y lo único que nos queda a nosotros después de esto, o sea, después de este apabullante ejemplo que Pablo nos muestre, que nos muestra de humildad, de obediencia, es pues doblo mis rodillas, te confieso con mi boca, Jesucristo, tú eres el Señor. Y Pablo está tomando un pasaje de Isaías 45. Ahí en Isaías 45, 23, dice, por mí mismo hice juramento de mi boca. Está hablando Isaías. Salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Toda rodilla se doblará y jurará ante Jehová toda lengua. Y Pablo toma este pasaje y lo aplica a Cristo. Cristo es Dios mismo hecho carne, que decidió vaciarse de todos sus privilegios, vaciarse de todos sus privilegios. Y no se quedó ahí, sino que se humilló y decidió ser un siervo. Y siendo un siervo se humilló aún más, muriendo como un criminal, con el objetivo de que nosotros, el día de hoy, podamos doblar rodilla y le confesemos como Señor. Y ahí está la invitación. Si tú ya lo hiciste, gloria a Dios. Si no, pues ¿qué esperas, no? Ya te rendiste ante el señoría del Señor. O sea, y si ya lo has hecho, y si ya lo hemos hecho, y estamos caminando en contención, hermanos, en vanagloria, la exhortación el día de hoy es que Dios quiere que tengas su misma mente, su mismo pensamiento, ¿no? Ya, o sea, ya no pelees más, ya ríndete, ¿no? Y ante quién nos tenemos que rendir? Ante quien le ha dado Dios un nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 12 de Efesios 2. Por tanto, o sea, porque ya Jesús puso el ejemplo definitivo de este sentir de humildad, entonces Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El anhelo de Pablo es que los filipenses obedezcan en esto, o sea, que lo obedezcan. O sea, les va a decir algo que en lo que ellos tienen que obedecer, ¿no? Y no solo que lo obedezcan nada más porque Él está ahí con ellos, ¿no? Sino que lo obedezcan aunque Él no esté con ellos, aunque Él no esté presente, ¿no? Y saben, es parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? ¿Están de acuerdo? Nosotros obedecemos mucho mejor cuando nuestra figura de autoridad está presente, ¿o no? Ahí sí como que hasta le echamos más ganas, ¿no? Sí. Bueno, perdón por tantos recuerdos de la secundaria, pero es como cuando el maestro de la secundaria se iba, ¿no? Todos bien tranquilitos, se iba y se hacía anarquía en el salón, ¿no? O sea, ya no está la figura de autoridad, ¿no? Y Pablo le está diciendo a los filipenses, no lo hagan porque yo esté presente, ¿no? Sino mucho más en mi ausencia, obedezcan al Señor. ¿Y qué es lo que tienen que obedecer? Dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la instrucción, ¿no? Y este pasaje se ha tomado de muchas maneras, ¿no? Pero creo que tenemos que considerarlo en el contexto en el que Pablo lo está escribiendo, sin duda, ¿no? Decía ahorita que citaba el pastor Josué a Héctor, o bueno, que recordaba a Héctor Hermosillo, decía el pastor, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces hay que ver este versículo dentro del contexto de lo que Pablo nos ha venido diciendo. La palabra ahí, ocupaos, es no la voy a decir porque está bien complicada de decirla, pero básicamente quiere decir trabajar, trabajo, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo efectivamente es que hay algo que trabajar en nuestra salvación, ¿no? Pero ojo,
Pablo no les está hablando a incrédulos. No les está hablando a incrédulos. Está hablando a los filipenses, ¿no? No les está diciendo a los incrédulos, ¿saben qué? Ocúpense, trabajen, échenle ganas, ¿no? Y igual se van a salvar si ustedes hacen algo. No está diciendo eso Pablo. Pablo le está hablando a los creyentes. Creo que todos lo sabemos como parte de esta congregación, parte de Semilla de Mostaza, ¿no? Y Pablo lo deja muy claro en sus escritos de cómo alguien puede ser salvo. Solo por gracia. No hay otra. Efesios 2, 8 y 9, los que toman o tomaron navegantes saben este versículo de memoria, o lo deberían de saber. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no. ¿Por qué es un qué? Un don de Dios. No por, para que nadie se gloríe. Pablo simplemente está diciendo a los filipenses, obedezcan esto, ocupaos en su salvación. No está diciendo ganen, no está diciendo conquisten su salvación, ni tampoco está diciendo cuiden su salvación, ¿no? La salvación es un acto de gracia que Dios hizo por nosotros, mis hermanos, y depende totalmente y exclusivamente de Él, ¿no? Si la salvación dependiera de nosotros, no, pues ya fuimos, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de decirnos Pablo en este verso, no? Pues que nos ocupemos en, no de nuestra salvación, ¿no? Si Dios te ha otorgado salvación, por gracia, pues ahora ocúpate en ello, trabaja en ello, ¿no? El comentarista David Gusick lo pone en esos términos, ¿no? Hablando de este pasaje. Lo que sí quiso decir Pablo era llamar a los filipenses a poner un esfuerzo real en sus vidas cristianas. Esto de estar ocupados en su salvación no es para alcanzarla, sino el verla evidente en cada área de sus vidas. Es activar esta salvación, la cual les dio Dios. Eso. Actívense, trabajen en lo que ya tienen por gracia, en lo que ya tenemos por gracia. Pablo podría muy bien haberlo dicho así. Vivan de acuerdo con la salvación que han recibido. Ya que hemos recibido la salvación, ahora ocúpate en las cosas de la salvación. ¿Y qué cosas tienen que ver con la salvación? Por las disciplinas espirituales. Orar, pasar tiempo con Dios. O sea, eso. Y otra vez, esto no lo tenemos que hacer como una obligación, es una respuesta de haber conocido la gracia del Señor, ¿no? O sea, no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Si nos ocupamos en las cosas que pertenecen a la salvación, pues va a ser de una gran bendición, mis hermanos, para todas las personas que nos rodean. Va a ser un gran testimonio, ¿no? ¿Y de qué manera nos tenemos que ocupar en nuestra salvación? Con temor y con temblor, dice ahí, ¿no? Y esto nos habla como de una actitud así de mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Es un poco, no sé si recuerdan hace poco, no me acuerdo en qué año, pero en las Olimpiadas ahí de Barcelona, que ustedes saben, la ceremonia inaugural, pues tiene, pues, me imagino que tiene una logística bien complicada, ¿no? Incluso las Olimpiadas se preparan con años de anticipación, ¿no? Pero ¿cómo se iba a aprender el pebetero, recuerdan? De Barcelona. Pues era un arquero. Entonces iba a llegar un momento en que le iban a pasar el fuego olímpico y este arquero iba a mojar su flecha y ¿se imaginan que no hubiera tenido cuidado ese arquero al lanzar su flecha? Digo, no sacaba las Olimpiadas, ¿no? Pero todo lo que se preparó, los años de preparación, todo, pues hubiera sido todo mal, ¿no? Eso, este tirador tembló con mucho temor y con mucho temblor, seguramente, ¿no? Y esta frase es una actitud. De hecho, en Efesios 6:5, Pablo mismo dice, hablando de los siervos y de los patrones, ¿no?
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, este temor no es un temor de Dios, no es un temor de que Dios me va a quitar la salvación, ¿no? Sino una actitud de respeto, una actitud de reverencia, de darle valor a lo realmente importante, mis hermanos. ¿Y por qué nos tenemos que ocupar de las cosas que pertenecen a la salvación con temor y temblor? Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero como si en el versículo 12 Pablo dice, ocúpate, trabaja en tu propia salvación, y ahora dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, o yo me ocupo o Dios lo hace, ¿no? Pues digamos que las dos, ¿no? Y no es que si yo pongo manos a la obra, o sea, si yo le echo ganas, me pongo las pilas, ¿no? El Señor va a producir en mí el querer como el hacer. No está diciendo eso Pablo. O sea, Dios ya está produciendo en nosotros el querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice ahí, ¿no? Y porque Dios está produciendo eso en nosotros, entonces nosotros tenemos que ocuparnos, trabajar, ¿no? O sea, ya Dios te llenó el refri de nuggets, ¿no? Ya están tus nuggets ahí. Pues lo único que tienes que hacer pues, es levantarte e ir a freírlos. Ya está ahí, ya está, ¿no? Ocúpate en ir por los nuggets, ¿no? Con temor y temblor. Ya tu padre ya te llenó el refri, ¿no? Perdón por ese ejemplo. Pero dice segunda de Pedro 1:3 en relación a esto. De todo lo que nos ha dado el Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ya todo se nos dio. Las cosas que pertenecen a la vida y también las que pertenecen a la piedad, ¿no? O sea, la idea no es de, pues estás todo acostado, ¿no? Decir, Señor, ponme en mí el querer como el hacer, ¿no? Y estoy acá viendo videos de TikTok, ¿no? La provisión ya está lista, ¿no? Señor, ponme en mí el querer como el hacer de orar, porque, no, solo ocúpate. A eso se está refiriendo Pablo. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es el que produce esto en nosotros, pero no por méritos, ¿no? Sino porque Él quiere nada más, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ocuparnos, confiar en la provisión de Dios y en esto que Pablo les va a mostrar a los filipenses, ¿no? Que son maneras muy prácticas de que ellos puedan obedecer eso, ¿no? No como en presencia de Pablo nada más, sino también en su ausencia. Y dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Y la palabra murmurar ahí es murmullo, ¿no? Que básicamente es como, así como que palabras que no se entienden. Hablar entre dientes, básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro jefe dice, Manín, por favor, llega más temprano. ¿No? Estamos murmurando ahí, ¿no? Y después de la murmuración, ¿saben qué viene junto con pegado? Pues las quejas. Las quejas, ¿no? Este patrón no sabe el tráfico. Claro, como él tiene carro. Y saben, si estamos habituados en murmurar, lo que va a generar es contienda, ¿no? Lo que va a generar es pleito, ¿no? O sea, quitemos eso de nuestras vidas, mis hermanos. Todos patinamos con eso, pero creo que la exhortación aquí es muy clara, ¿no? Tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pablo está poniendo un concepto tan grande, ahora sí que un concepto grande, ¿no? De ocúpate de la salvación con temor y temblor en algo bien práctico, ¿no? No murmures, manín. O sea, bien práctico, ¿no? Cuando estamos murmurando, estamos desconfiando en la gracia, en la provisión, en el cuidado de Dios. Y para muestra, un botón, el pueblo de Israel, ¿no? Después de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, de haber experimentado milagrosamente el cuidado y el sustento del Señor, lo que hicieron fue murmurar.
murmurar, quejarse. Ay, Moisés, nada más nos sacaste de ahí, nos trajiste a morir aquí en el desierto, ¿no? Estábamos mejor en Egipto, aquí nada más estamos comiendo comida que cae del cielo. Y básicamente lo que ellos están haciendo es desconfiando en Dios. Y es lo que pasa cuando murmuramos, mis hermanos. Y dice Pablo ahí en el versículo 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y todo es todo es todo, ¿no? O sea, que nuestra vida no se caracterice por estar murmurando, ¿no? Sino al contrario, que nuestra vida se caracterice por tener un corazón agradecido, agradecido, mis hermanos. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, y la palabra irreprensible es sin culpa, o sea, si en nuestra vida no hay murmuración ni contienda, vamos a comenzar a ser irreprensibles. Y dice también en el versículo 15, sencillos. Y la palabra sencillos es, pues sin doble cara, ¿no? O sea, sin doblez, ¿no? Sin hipocresía. Versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y Dios quiere que seamos irreprensibles y sencillos en medio de esta generación maligna y perversa. Y así la califica Pablo, porque es lo que es, mis hermanos. O sea, Dios no quiere que nos aislemos de esta generación maligna y perversa, ¿se dan cuenta? Sino quiere que estemos en medio de ella. Pero ojo, obviamente no es para formar parte de ella, ¿no? Sino para qué, dice ahí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la versión, permítame leer este versículo en la versión NBI, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y sí, la palabra luminares hace referencia a las estrellas. Y las estrellas, ustedes saben, tienen varias funciones, ¿no? Desde que el Señor ahí en Génesis 1 las creó, ¿no? Ahí les leo Génesis 1 del 14 al 15. Dios está creando todas las cosas. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. O sea, Dios puso las estrellas para separar el día y la noche. Dios puso las estrellas como guías. Dios puso las estrellas para marcar las estaciones del año, para alumbrar la tierra, ¿no? Y nosotros estamos puestos en medio de esta generación maligna y perversa como luminares, como estrellas, para marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Para que seamos como señales, hermanos, ¿no? Literal, para que seamos como señales, ¿no? Por allá está Cristo. Por acá está Cristo. ¿A poco no a veces el Señor nos pone a veces en situaciones bien complicadas? Muy complicadas. Ya sea en tu trabajo, en tu familia, ¿no? Donde tienes que ser luz. Donde está lleno de tinieblas. O sea, y por eso el Señor quiere llevar esta luz, ¿no? Nosotros es lo que somos estrellas, somos luminares, ¿no? Y estamos en medio de esa generación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tengamos este mismo sentir en Cristo, ¿no? Y en consecuencia podamos obedecerle, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, para hacer todo sin murmuraciones, ni contiendas, y ser así irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, siendo luz a ellos. Versículo 16. Asidos a la palabra de vida. La palabra asidos es agarrado. Recuerdo mucho un hermanito que me decía, apáñate de la palabra, man. Así apañados, permítanme eso, ¿no? Apañado de la palabra, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Tenemos que ser apañados no solamente de la palabra, obviamente de la palabra, pero del evangelio y de Cristo, que es el verbo encarnado. O sea, agarrado, hermano.
No se suelten, no se suelten, no lo soltemos. Dice ahí, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo no está pensando en el aquí y en el ahora, ¿se dan cuenta? Sino en el día cuando Pablo está en presencia de Dios. ¿Se imaginan que Pablo llega al cielo y no encuentra ni un filipense? Pero si los filipenses, ¿dónde están? Todo lo que pasé fue en vano, todo fue vacío, ¿no? Todo lo que trabajé, pues en vano, ¿no? Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Las libaciones son una especie como de sacrificio líquido, o sea, cuando se llevaba a cabo el sacrificio, ya el sacrificio estaba quemado, se ponía una especie como de líquido, de vino, y eso hacía como que hubiera vaporcito, y ese vaporcito era agradable. Y Pablo dice, yo no soy el sacrificio, ustedes son el sacrificio. Pero sobre ese sacrificio que ustedes están presentando, yo fuese derramado como libación, así como este vinito que nada más sube así, yo estoy por bien servido. Es como si Pablo dijera, si muero, gloria a Dios, ¿no? Todo habrá valido la pena. Versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice, aunque yo muera, si ustedes presentan su sacrificio a Dios, yo voy a estar bien happy, bien feliz, ¿no? Ustedes se regocijarán conmigo. Lo que Pablo le produce gozo no es morirse, ¿no? Sino presentar su sacrificio a Dios. Pablo lo que quiere es que los filipenses estén caminando en unidad, en un mismo sentir, glorificando a Dios. Y es la misma exhortación que el Señor nos da el día de hoy, a nosotros como iglesia. Estemos unánimes, tengamos una misma mente en Cristo. Y el Señor Jesús ya nos ha dado ejemplo, mis hermanos, ¿no? Y en base a esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ocuparnos en nuestra salvación. Y no es que si no lo hago, voy a perder la salvación, no. Pero no vamos a crecer, no vamos a dar fruto. Ocupémonos, mis hermanos, porque Dios es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer. La provisión ya está ahí. Ya Dios nos ha dado todo. Confiemos que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Confiemos en eso, ¿no? Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos sin doblez, sin mancha, sin nada que los acuse, irreprensibles, ¿no? Para que podamos estar en medio de esta generación perversa, maligna, ¿no? El Señor quiere que resplandezcamos como estrellas, ¿no? Para que otros vengan al conocimiento del Señor. Apáñate del Evangelio, del Señor Jesús, de su palabra, ¿no? Y al final, para que al final nos podamos regocijar junto con Pablo, ¿no? Y como Pablo lo hace con los filipenses. Y esto evidentemente pues no lo podemos hacer solitos. Necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo. Pues vamos a pedirlo, ¿no? Vamos a pedir y vamos a orar por eso. Vamos a orar. Sí, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has dado todo, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Nos has dado un propósito, una esperanza, Señor. Tenemos consuelo, Señor. Tenemos comunión. Tenemos afecto entrañable, Señor. Tenemos misericordia. Y ha sido todo por tu gracia, Señor, por tu bendita gracia, Señor. Y permítenos en esta mañana, como tu iglesia, tener una misma manera de pensar, Señor. Líbranos de hacer cosas por contienda, Señor, por cosas vacías, Señor. Ayúdanos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Dios, te pedimos que nuestro enfoque no sea en nosotros mismos, Señor, sino que consideremos el sentir de nuestro Señor Jesucristo, que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, Señor, que se hizo hombre, que se hizo siervo, que se humilló hasta la muerte más despreciable. Permítanos obedecerte, Señor, ocuparnos en nuestra salvación, Señor, con temor y temblor. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esta salvación
que hemos recibido por gracia. Espíritu Santo, por favor, llénanos, llénanos, por favor, te necesitamos para poder poner en práctica todo esto, Señor. Te alabamos, te bendecimos y gracias te damos por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús podemos orar estas cosas.